Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Tenemos ya contacto telefónico con el ex canciller boliviano Diego Pari para charlar con él. Le pedimos disculpas que lo dejamos un minuto esperando en línea. Diego, acá lo saludamos Pablo Bin y Sixto Valdés Cueto en Todas las Voces, por AM530 en Buenos Aires, por Causachuncoca en Cochabamba y por un montón de radios en toda América Latina. Diego Pari además ha sido embajador de Bolivia ante la OEA durante muchísimos años. Bienvenido al programa, ex canciller. Sixto, muy buenos días. Pablo, buenos días. Un gusto saludar a todos los oyentes de AM530 y a los oyentes de Radio Causachuncoca y todas las radios que están en este programa. ¿Cómo está viendo la situación de Bolivia un ex canciller, un hombre que ha estado en la OEA y precisamente la OEA que ha generado con una visión de supuesto fraude toda esta crisis política que se ha vivido desde noviembre? Actualmente en Bolivia se vive una profunda crisis, hay un absoluto desgobierno, el actual gobierno interino, el gobierno golpista, pues ha fracasado en su estrategia de atención de la crisis sanitaria, la gente está sufriendo por hambre, hay el riesgo de grandes retrocesos en temas que Bolivia ha liderizado en el mundo, como es el tema de los derechos de la madre, de defensa de los derechos de la madre tierra, como es el caso de la reducción de la extrema pobreza, y pues un país que crecía, que liderizaba el crecimiento económico en la región, está a punto de irse hacia la catástrofe, de caminar hacia el desastre. Y creo que hay una gran preocupación en el pueblo boliviano y que han salido a diferentes manifestaciones, diferentes protestas con cacerolazos, con petardazos, y hay gente también que, obligados por el hambre, ya está saliendo a las calles y está saliendo a las carreteras a manifestarse. Pablo. Diego, en el contexto internacional, aprovechando su trayectoria y su conocimiento desde adentro de las instituciones internacionales multilaterales, ¿cómo ve la actualidad en el continente en cuanto a la respuesta que hay que dar geopolíticamente y unificadamente desde América Latina a lo que está pasando con el coronavirus? Me refiero a las diferencias que hay entre los gobiernos, ¿no? Bolsonaro, que no respeta ningún tipo de cuarentena ni ninguna medida sanitaria, gobiernos como el de Argentina que sí lo hacen, y todo el entramado que tiene la región. Estamos viviendo un momento complejo en las relaciones internacionales, con organismos internacionales que prácticamente han quedado paralizados. Es el caso de UNASUR, la CELAC, Mercosur, que muy bien podrían haber estado contribuyendo en este momento de crisis sanitaria. Pero el posicionamiento en la extrema derecha por parte de Bolsonaro y otros gobiernos como el de Colombia ha hecho que estos organismos prácticamente se paralizaran y no tuvieran ninguna contribución en estos momentos de crisis. Creo que será muy importante que a futuro pues los países, los pueblos, podamos tomar decisiones estratégicas de manera que no solamente en el tema sanitario, sino en todos los temas podamos generar nuevamente coincidencias, podamos generar nuevamente puntos de encuentro común y de esa manera poder colaborarnos, poder practicar la solidaridad entre los pueblos para enfrentar las diferentes crisis. Hoy enfrentamos a una crisis sanitaria, pero está claro que en los próximos meses también enfrentaremos a la crisis económica, y en ello solamente la colaboración, la cooperación de pueblo a pueblo podrá hacer que salgamos adelante. A propósito de estas decisiones que se han ido tomando en el gobierno transitorio en Bolivia, si bien la Constitución establece 90 días y solo para organizar elecciones, el régimen de Áñez, a través de su canciller Longarig, ha ido tomando
determinaciones que han cambiado la política de relaciones exteriores, la política internacional de Bolivia. Ahí estamos viendo que en las últimas horas dejó de apoyar la causa palestina, apoyando directamente a Israel. Las relaciones con Estados Unidos, la inminente vuelta de la DEA, de la CIA a Bolivia, el endeudamiento, pero podemos seguir hablando, su desprecio por organismos subregionales, ataque a Venezuela. ¿Cómo ve las relaciones internacionales que emprende este régimen de transición? Definitivamente el gobierno golpista ha perdido el rumbo de la gestión gubernamental a nivel interno, pero también a nivel internacional. Bolivia ha liderizado en muchísimos temas en la dinámica internacional. Es el caso como la defensa de los derechos de la madre tierra, y hoy, contrariamente, el gobierno aprueba un decreto supremo para incorporar los transgénicos a la producción nacional. También Bolivia ha sido uno de los defensores del tema de Palestina, ha acompañado con firmeza en Naciones Unidas y en los diferentes espacios multilaterales los derechos del pueblo palestino, y hoy el gobierno actual hace que Bolivia se aleje de esta proyección. También Bolivia ha sido uno de los países que ha estado liderizando la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, y ustedes han conocido que en los últimos días el gobierno actual ha aprobado un decreto supremo, mordaza, un decreto supremo que restringe la voz del pueblo, la voz de los ciudadanos y las ciudadanas. Por suerte que la presión social, la presión de los periodistas, la presión del pueblo boliviano ha hecho que se revierta esta situación. Como podemos ver, se están abandonando las causas justas que Bolivia siempre ha acompañado en la dinámica internacional, y creo que eso nos aleja de temas fundamentales en el contexto internacional. También en los últimos días Bolivia se ha alejado de los países no alineados, pues esto nos aísla como país en la dinámica internacional, hace que Bolivia cada vez quede al margen de los temas estratégicos que están en debate en los diferentes organismos multilaterales. El expresidente Evo ha dicho varias veces que Estados Unidos está gobernando Bolivia y que muchas de las decisiones que toma el régimen de Áñez son parte de la estrategia norteamericana. Hay una estrategia claramente intervencionista por parte de Estados Unidos en la política boliviana. Hay asesores muy cercanos a la presidencia que están tomando de manera directa las decisiones, y no nos extraña que toda esta estrategia, tanto nacional como internacional, está alineada a una política de Estados Unidos de poder ocupar el país, ahora no militarmente, pero sí con políticas neoliberales, con políticas que prácticamente están favoreciendo a los intereses transnacionales que tiene Estados Unidos, están favoreciendo a los intereses económicos que tiene Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos ha perdido el control de América Latina, como ellos lo han denominado desde el consenso de Washington, y hoy lo que intentan hacer es recuperar nuevamente este control y hegemonizar con su política neoliberal el manejo de los recursos naturales, el manejo de las empresas estratégicas que tienen los estados para favorecer sus intereses económicos. Ahora, ¿cómo ve el papel del secretario general de la OEA, que fue reelegido con el voto de Bolivia? El régimen de Áñez nombró de embajador en la OEA al último embajador de González Sánchez de Lozada, el señor Aparicio, que cuando Sánchez de Lozada renuncia y fuga a Estados Unidos, el último embajador era el señor Aparicio, que hoy es embajador del régimen de Áñez en la OEA. El primer elemento que debemos mencionar es que tanto los nombramientos realizados por el gobierno interino de Áñez, los nombramientos realizados en la OEA, en Naciones Unidas, en Ginebra, el nombramiento de embajador en Estados Unidos son nombramientos absolutamente ilegales y anticonstitucionales. Esos nombramientos deberían haber pasado por el Senado del Estado Plurinacional, y en ningún momento
el Senado ha hecho esos nombramientos. Por lo tanto, son nombramientos que están al margen de la Constitución, al margen de las leyes bolivianas, y los organismos internacionales no deberían haber reconocido a estos representantes en los diferentes organismos internacionales. Segundo elemento es que Almagro ha sido reelecto con el apoyo ciertamente de Bolivia, pero el apoyo de un gobierno golpista que ha devuelto el favor que el secretario general justamente les había hecho para que puedan llegar al poder. Un secretario general que no defiende los intereses que tienen los estados, sino más bien defiende los intereses que tiene un estado hegemónico, que en este caso es Estados Unidos. El embajador del régimen de Áñez es Jaime Aparicio Otero. Reitero porque mucha gente no lo sabe. Fue embajador de Gonzalo Sánchez de Lozada, y Sánchez de Lozada tiene un juicio por genocidio en Bolivia, un proceso que no avanzó. Pasando a otros temas, Diego Pari, ex canciller de Bolivia, con quien estamos conversando en vivo acá en el programa Todas las Voces. ¿Cómo ve ya el proceso electoral en Bolivia? A usted lo inhabilitó el Tribunal Supremo Electoral, era candidato a senador por Potosí, lo inhabilitó. Ahora, las elecciones debieron haberse realizado en el 3 de mayo, y el Parlamento ha establecido un rango para que sea máximo hasta el primer domingo de agosto. ¿Cómo está ese panorama? Está claro que el gobierno golpista tiene la intención de prorrogarse en el gobierno, tiene la intención de utilizar cualquier argumento para alargar su mandato, y obviamente que el coronavirus le llegó como un muy buen argumento para poder alargar su mandato. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha aprobado una ley que amplía el plazo para la realización de las elecciones en 90 días, a partir del 3 de mayo. En ese marco, las elecciones deberían realizarse a finales del mes de julio o inicios del mes de agosto. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha cumplido con su mandato, ha aprobado la ley que viabiliza, ha establecido un margen de 90 días para la realización de las elecciones. Ahora ya corresponde al Tribunal Supremo Electoral poder definir una fecha precisa de cuándo se deben desarrollar las elecciones. Creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir su responsabilidad, y en esta semana que viene debería ya hacer conocer al pueblo boliviano, a la comunidad internacional, la fecha precisa para la realización de las elecciones. El gobierno actual está intentando por todos los mecanismos, ha presentado más de 8 recursos ante el Tribunal Constitucional para poder modificar este rango de fechas establecida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pues es inaceptable que el gobierno esté utilizando diferentes artimañas para poder modificar la fecha de elecciones, y eso pues el pueblo boliviano no lo va a aceptar. Segundo, creo que Bolivia necesita un gobierno que sea legítimamente elegido por el voto del pueblo, un gobierno que represente la legalidad institucional, y un gobierno que le permita enfrentar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que se viene a futuro. Solamente un gobierno que goce de la confianza del voto del pueblo podrá lograr manejar las próximas crisis que se vienen en el país. Diego, lo vuelvo al plano regional, al plano internacional, aprovechando su experiencia como canciller, como embajador en el ámbito diplomático y político. Se produjo un encuentro ayer virtual, obviamente, del Grupo de Puebla, con voces muy importantes, entre ellas la del expresidente Evo Morales, pero también actuales mandatarios. Alberto Fernández está en ese grupo por la Argentina. ¿Se puede vislumbrar en el corto tiempo o en el mediano plazo una reconstrucción de aquel escenario de la UNASUR, de la CELAC, de la América Latina Unida? Digo, más allá de las diferencias partidarias, ¿no? Porque en aquel momento, no sé, estaba Chávez, pero estaba Uribe, y más allá de todas sus disputas, el sistema funcionaba, el sistema regional. ¿Puede ser el Grupo de Puebla una semillita para intentar volver a reconstruir ese escenario regional? Sin duda, creo que el Grupo de Puebla tiene una importante representatividad de expresidentes, excancilleres, y eso permite articular nuevamente las diferentes voces de América Latina y el Caribe.
En América Latina y el Caribe tenemos muchas coincidencias, somos pueblos hermanos, y en ese marco yo creo que más temprano que tarde, pues UNASUR, la CELAC, Mercosur, con impulso de los pueblos, con impulso de los movimientos sociales, volverán a renacer para impulsar aquellas causas que son justas de nuestro continente, causas justas que son de nuestra región. Creo que hay muchos temas en los cuales podemos muy bien complementarnos como países hermanos. En la región andina también la CAN, que tenía una importante acción en los últimos meses, ha perdido su protagonismo. Creo que solamente la acción de los movimientos sociales, de los pueblos, va a permitir que estos organismos internacionales resurjan, se regeneren y puedan tener una reingeniería para nuevamente representar a los más altos intereses de nuestros pueblos e impulsar los temas y las causas justas que tienen nuestros países. Finalmente, muchos oyentes, ciudadanos bolivianos residentes en el exterior, nos preguntan del tema del voto de bolivianos en el exterior. Hay versiones que el régimen de Áñez no tiene la voluntad para que los bolivianos en el exterior, en todos los países donde hay consulados, donde hay embajadas, no voten, y ahora usan el pretexto del coronavirus, la cuarentena. ¿Cómo está viendo esto? El derecho de voto en el exterior ha sido un logro que los mismos ciudadanos bolivianos migrantes lo han logrado. Un derecho que se ha viabilizado a través del gobierno del presidente Morales, pero ha sido también una lucha de los compañeros hermanos migrantes. En ese marco, pues, tienen todo el derecho para poder participar en las elecciones. Ciertamente que el gobierno de Áñez intentará inhabilitar a la mayor cantidad de bolivianos y bolivianas en el exterior su participación en las elecciones, pero creo que habrá que denunciar, serán las mismas organizaciones de migrantes, serán los mismos bolivianos en el exterior quienes generen las condiciones para que se pueda votar. Tienen todo el derecho de participar, y en ese marco el gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, está obligado a garantizar este derecho. No permitirles votar en el exterior sería atentar contra un derecho que está establecido en la Constitución boliviana, contra un derecho que está establecido en las convenciones internacionales, como es la Convención de Derechos Humanos, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y otros convenios internacionales con los cuales Bolivia está comprometida y los cuales Bolivia ha firmado y ha ratificado. ¿Algo más que quisiera transmitir a la audiencia, tanto de acá en la Argentina, América Latina y en Bolivia, tantas radios que están escuchando el programa? Pues decirles a los pueblos, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales, que su participación durante el proceso electoral a desarrollarse en Bolivia será muy importante. No es fácil hacer una campaña electoral en tiempos de crisis sanitaria, y menos aún cuando se tiene un partido como es el Movimiento al Socialismo, que está siendo perseguido, que sus dirigentes sociales, los dirigentes políticos están siendo acusados por diferentes temas, por diferentes falsos delitos creados, y en ese marco es muy importante que los movimientos sociales, los líderes sociales, los organismos internacionales puedan acompañarnos en este proceso electoral para que se pueda garantizar la transparencia y para que se pueda garantizar el voto del pueblo boliviano. Muchas gracias, ex canciller. Hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias, Sixto. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos los oyentes. Gracias a usted, el ex canciller de Bolivia, Diego Pari, en vivo aquí en el programa. También fue embajador ante la OEA. Todas las voces.